Digamos, es difícil describirlo. Es como una gelatina, pero así es pegajosa, como goma. Y eso, ellos creen que eso es lo más delicioso, lo más predilecto del mundo. Por cierto, es muy alimenticio, es de un árbol. Y a mí me dieron a comer eso, y eso me parece lo más horrible que yo he probado en toda mi vida. Les soy sincero, no tiene un sabor así como amargo, y uno lo mastica y es pegajoso, así como estar uno comiendo goma, ¿verdad? Pero cuando a mí me lo sirvieron, la Biblia no prohíbe comer poi. Así que para yo no ofender, yo me comí el poi. No pedí más, ¿no? Pero me lo comí. Pues parte de la cultura. Yo les mencionaba la papaya. Oiga, a nosotros nos parecía lo más horrible del mundo comer papaya. Pero con el transcurso del tiempo, comiéndolo y comiéndolo, nos acostumbramos. Una cosa que nos pareció impactante fue cuando fuimos por primera vez al Mercado Libre allá en Cartagena, y vimos los plátanos maduros. Digo, ¡wow! ¡Qué bananos tan grandes tiene aquí en Colombia! Y cuando tratamos de pelar los plátanos, como que no pelaban. Pero finalmente los pelamos y masticamos uno y mordimos uno. ¡Y qué banano tan terrible! Después nos dijeron que, claro, eran plátanos, que había que cocinarlos, que eso no se comía crudo. Pero el punto es que uno se va adaptando. Uno se va adaptando a la cultura, siempre y cuando no contradiga principios bíblicos. Sí. Pero, y cuando la hermana Joya habla que, expongamos, ella habla que el aceptar la reforma pro salud, en cuanto a que el ser humano debe comenzar a hacer un cambio progresivo en su alimentación y dejar el consumo de toda clase de animal, no solo de cerdo, sino pollo, pescado y todos sus derivados. Pero también habla en ciertas partes que hay regiones donde solo se consume ese tipo de alimentos. Es correcto. Ahora, cuando tú entiendes que el dejar esos alimentos es lo que te va a permitir tener un carácter semejante, entonces es allí cuando yo creo que la parte de los alimentos es bien, o sea, además, cuando uno va a otra parte y por si no fuera, uno comería lo que sí, pero sí. Cuando a ti te sirven con amor cosas, y entonces llegar a una parte donde solo comen carne, entonces sí. Uno se encuentra entre la disyuntiva de... Sí. Por ejemplo, y la hermana White, Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios práctico. En lugares, ella dice, en lugares donde solamente se consigue carne, por ejemplo, donde viven los esquimales. Mire, yo estaba en Alaska. En Alaska, el tiempo de siembra es milimétrico. Es decir, el tiempo de siembra dura mes y medio. Y cosecha. En el invierno, en Alaska, está oscuro 21 horas al día. Y en el verano hay luz 21 horas al día. Pero el verano, cuando se puede sembrar, dura mes y medio. Allá no se consigue frutas y vegetales, no hay. Entonces los esquimales, ¿qué tienen que comer? Tienen que comer pescado y tienen que comer carne. Por razones de circunstancias. Dios toma en cuenta las circunstancias. Pero en Colombia no es necesario comer carne. Porque aquí yo estuve en el mercado, en el Éxito ayer. ¡Qué cantidad de frutas y vegetales! Colombia es un país superdotado. Así que puede ser que en ciertas regiones de Colombia, por allá en el monte o algo, sea necesario comer carne. Aunque no es lo ideal, pero Dios toma en cuenta las circunstancias. No debemos, sin embargo, usar eso como excusa, ¿verdad? Porque alguna gente lo usa como excusa. Así que Dios es un Dios práctico. Dios toma en cuenta las circunstancias. Si estamos en un lugar donde hay que comer carne, pues ¿qué se va a hacer? Por ejemplo, cuando yo colporté en Venezuela, 2 meses y medio en el Tigre, a donde en un restaurante uno no conseguía nada vegetal. Lo único que uno conseguía vegetariano era arroz blanco y huevo frito.
Entonces, ¿qué come uno? Pues durante la vacación me tocó comer carne, no había otra, porque no había más nada que comer. Pero ese no es mi hábito ni es mi costumbre. Así que se aplica igual el asunto. Ahora, yo no comería carne de cerdo en ninguna parte, porque ya es una violación de un principio bíblico. Pero otras carnes donde es absolutamente necesario, pues ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? Sí. Tal vez usted tiene algún consejo que nos pueda dar. Por ejemplo, yo también soy vegetariano y en Ecuador me pasó que pues una hermana me ofreció comer, pues me ofreció algo, era habas y mellocos, o sea, en ese momento estuvo bien, pero entonces yo no quería, porque pues yo no intento, pues no quería comer entre comillas. Ella me dijo, usted no me puede rechazar, porque donde yo soy, si usted me rechaza, eso es como si usted dijera que yo soy una desgraciada, o sea, me echó a un lado, así me dijo tal cual. O sea, entonces yo me puse a pensar, donde ella me invitara a la casa donde ella es y alguien me ofrecía, no, vaya, tome ese platico, y si yo no me lo como, o sea, va a ser una ofensa para esa persona. Entonces, de pronto algún consejo que usted tenga para uno, ¿qué hacer en una situación como esa? En ese caso, si es verdad que la persona se va a ofender y no se está haciendo la que se va a ofender, porque me da la impresión de que ella dijo, no, si tú no te lo comes me vas a ofender, y ahí se ve que está manipulando, ¿verdad?, el asunto. Pero si yo estoy, digamos, en un lugar por allá en el monte y preparan alguna carne limpia, yo me la como. Esa no es mi costumbre, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, las personas, el bienestar de las personas tiene uno que tomar en cuenta primero, ¿verdad? Si se va a cerrar una puerta como resultado de yo no comer lo que me ponen al frente, al menos que sea una carne inmunda, pues me lo como y con el transcurso del tiempo le explico algo mejor para que no se ofenda. Esa sería mi costumbre. Yo no estoy dictando que tendría que ser así para todos los que están aquí. Yo recuerdo una experiencia una vez cuando estaba colportando en Tuluá, porque colporté también en el Valle. Me quedé en la casa de un pastor cuyo nombre no voy a mencionar, pero ellos cocinaban nuestros almuerzos y cocinaban carne, y pues yo comía carne porque no había más nada que comer, eso es lo que la hermana cocinaba. Y un día nos pusieron como unos trocitos así de carne en el plato, y mordí uno y mastique y no se acababa, era como comer chicle. Y mastique, y oiga, y entonces yo le digo a Lorenzo Cavalcante, que era mi compañero de comportaje, le digo, oye Lorenzo, ¿qué será esto? Él dice, yo no sé qué es eso, allá voy a preguntar a la hermana. Me dice, y le dice, hermana tal y tal, ¿qué es esto? Y la hermana dice, ubre. Y yo no sabía, yo no conocía esa palabra, y yo digo, le digo a Lorenzo, oye, ubre, ¿qué es eso? Dice, ubre es la teta de la vaca. Y le digo, ¿cómo va a ser? Digo. Y enseguida, ¿cómo voy a ahora yo hacer con todos estos trozos de ubre que tenía ahí en el plato? Y afortunadamente debajo de la mesa había un perro. Y entonces cuando la hermana se iba a la cocina, venga el perro se echó el banquete del siglo. Y entonces cuando la hermana vio que terminé todo tan rápido, dice, ¡ay! ¿Le gustó? Déjeme servirle más. No, hermana, con eso basta. Así que hay ciertas circunstancias a donde uno tiene que ser práctico, ¿verdad? Y no es, ustedes están entendiendo que no le estoy dando licencia para comer carne, ¿verdad? Ese no es el ideal de Dios. Bien, vamos a orar porque ya deberíamos haber terminado ese tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que hemos podido pasar juntos. Padre, queremos ser misioneros genuinos y verdaderos tuyos. Queremos, Señor, identificarnos con aquellas personas con quienes trabajamos y al mismo tiempo no violar los principios de tu palabra. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos ser esa clase de misionero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios la bendiga.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí en esta mañana para hablar un poquito sobre la misión de tu iglesia y cómo podemos nosotros desempeñar con éxito esa misión. Amén. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu nos inspire a servir en tu causa. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero que estudiemos en el tiempo que tenemos disponible hoy en cuanto a la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y claro, esa gran comisión la encontramos en Mateo, el capítulo 28 y el versículo 18 hasta el versículo 20, de donde voy a leer ahora. Pero no vamos a estudiar la gran comisión desde la perspectiva del Nuevo Testamento, sino que vamos a estudiarla desde la perspectiva de Isaías, el capítulo 6. Pero quiero leer este pasaje. Dice allí en Mateo 28, versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, quiero estudiar la gran comisión desde la perspectiva de un capítulo que probablemente todos conocemos muy bien. Es el capítulo que describe el llamado y la comisión que Dios le dio al profeta Isaías. Y lo que vamos a estudiar es muy sistemático, muy ordenado. Vamos a estudiar 7 partes relacionadas con la gran comisión. Ahora, voy a mencionar cuáles son estos 7 aspectos y luego entonces los vamos a estudiar cada uno en detalle. En primer lugar, vamos a estudiar la condición del pueblo cuando fue llamado Isaías. Es muy importante reconocer la condición en que se encontraba el pueblo. En segundo lugar, vamos a mirar la visión que tuvo Isaías, porque Isaías tuvo una visión del cielo. En tercer lugar, vamos a examinar la confesión que hizo el profeta Isaías. En cuarto lugar, vamos a ver qué vino como resultado de su confesión: el perdón. En quinto lugar, vamos a ver que hubo más que perdón en el caso de Isaías, hubo también santificación o pureza. Y luego vamos a mirar la misión y finalmente entonces vamos a ver cuál iba a ser el fruto o el resultado de Isaías cumplir con la misión que Dios le había concedido. Ahora vamos a mirar primero la condición del pueblo cuando Isaías fue llamado para cumplir su misión. Isaías, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 11 hasta el versículo 15. Isaías 1, 11 al 15. Vamos a analizar cuál era la condición del pueblo de Israel cuando fue llamado el profeta Isaías. Dice allí en el versículo 11, y aquí está hablando Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Yo pregunto, ¿quién había instituido el sistema de sacrificios de Israel? ¿Quién lo instituyó? ¿Quién lo estableció? Dios. ¿A través de quién? A través de Moisés. Y sin embargo Dios dice aquí: yo no quiero más sacrificios. Versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. ¿Quién había mandado las ofrendas? Dios. El incienso me es abominación. ¿Quién había mandado a quemar incienso? Dios. Luna nueva y día de reposo. ¿Quién había mandado la luna nueva y el día de reposo?
Dios. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, que Dios había mandado a guardar las fiestas solemnes. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Quiero preguntarles, ¿el pueblo de Israel en los días de Isaías era religioso? Sí. Supremamente religioso. Estaban ofreciendo animales, celebrando la luna nueva, quemando incienso, guardando el sábado, según dice aquí. Estaban multiplicando oraciones, dice aquí. Estaban extendiendo sus manos a Dios. Es decir, el pueblo era un pueblo supremamente religioso. El problema es que eran religiosos, pero no eran espirituales. Noten lo que dijo Jesús, citando a Isaías, en Mateo el capítulo 15 y el versículo 8. Mateo el capítulo 15 y el versículo 8, un texto que ustedes conocen muy bien, viene del profeta Isaías. Porque vamos a encontrar que la condición del pueblo en los días de Cristo era la misma condición del pueblo en los días de Isaías. Era una condición idéntica. Yo pregunto, ¿la gente en los días de Jesús era muy religiosa? Claro que sí. ¿Estaban diezmando? Sí. ¿Guardando el sábado? ¿Practicando todas las normas de la salud? Claro que sí. Ahora noten lo que dice Mateo 15:8. Aquí está citando Jesús las palabras de Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Podríamos decir que el pueblo estaba en la condición de la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea está en la misma condición. ¿Y quién es la iglesia de la Odisea? Los católicos, ¿verdad? Los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, esos son la Odisea, ¿verdad? No. ¿Quién es la Odisea? Nuestra iglesia. Nuestra iglesia es muy religiosa. Vamos a la iglesia el sábado, diezmamos, oramos, claro que sí. Muy religiosos. Pero en Apocalipsis el capítulo 3 dice que la iglesia de la Odisea dice: estoy rica y enriquecida y no tengo necesidad de ninguna cosa. Un pueblo religioso cuyo corazón está lejos de Dios, porque claramente en Apocalipsis 3 dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Dios? ¿Dentro de la iglesia de la Odisea o afuera? Afuera del corazón. Y está tocando. Un pueblo religioso, pero un pueblo cuyo corazón está lejos de Dios. A esa situación fue llamado Isaías a presentar su mensaje. Esa era la condición del pueblo. Ahora, en este contexto de suficiencia propia que tenía la gente, muy satisfechos con su religión, estamos ofreciendo sacrificios, estamos celebrando la luna nueva, las fiestas, guardando el sábado, multiplicando nuestras oraciones, extendiendo nuestras manos a Dios. En ese contexto, ahora Dios en Isaías 6 le da una visión al profeta Isaías. Vamos a anotarlo. Y aquí vamos a llevar una secuencia, ¿saben? Nunca podemos cumplir la comisión al menos que comprendamos la secuencia de este capítulo. Estoy convencido de eso. Isaías, el capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Isaías 6 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: en el año que murió el rey Usías, dicho sea de paso, él murió en el año, a ver si encuentro aquí ese dato, en el año 739 antes de Cristo. 15 años antes que cayera Samaria bajo el poder de los asirios. Es decir, en 15 años iban a desaparecer las 10 tribus del norte. A pesar de los religiosos que eran,
En 15 años ya se iba a acabar las 10 tribus de Israel, lo que se conoce como Israel, y iba a quedar solamente Judá. En esa ocasión fue que Dios le dio esta visión a Isaías. Y noten lo que dice en el versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, que son ángeles excelsos. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías captó una visión de Dios. ¿De un Dios qué? De un Dios santo. Porque escuchó el himno: Santo, Santo, Santo. ¿Saben cuál es la expresión, el nombre favorito que Isaías le da a Dios? Más de 50 veces le dice el Santo de Israel. El nombre predilecto que da Isaías de Dios en su libro, en sus 66 capítulos, es el Santo de Israel. Es decir, Isaías quedó impactado con la santidad de Dios. Tuvo una visión de la santidad de Dios. Y ahora imagínense, él vive en medio de un pueblo religioso, pero no espiritual. Y ahora él ha captado una visión de un Dios sublime, un Dios que habita la eternidad, como dice en el capítulo 57:15, un Dios santo. Y cuando capta esta visión de un Dios santo, la Biblia nos dice que esto lo lleva a confesar su pecado. ¿Qué es lo que lleva a confesar el pecado? Una visión de la santidad de Dios. Si usted no compara su vida con la santidad de Dios, nunca se va a arrepentir. Y por lo tanto, Isaías, captando esta visión de la santidad de Dios, de cuán perfecto y santo era, nos dice en el capítulo 6 y el versículo 5: entonces dije, fíjese la conexión, entonces dije, cuando ve la santidad de Dios, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Ahora, no estaba físicamente muerto, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente? Espiritualmente muerto, ¿verdad? He visto la santidad y estoy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿ve el contraste? Está viendo su corrupción con la santidad de Dios. Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Están captando lo que está pasando aquí? Tenemos en primer lugar la condición del pueblo: satisfechos, creen que están bien con Dios, extienden sus manos, oran, cumplen todos los ritos religiosos que Dios exige, con sus labios honran al Señor. Obviamente no han captado una visión de la santidad de Dios. Cuando usted no capta una visión de la santidad de Dios, usted se siente muy bien. Cuando captamos una visión de la santidad de Dios, nos sentimos bien mal, porque vemos el contraste entre Él y nosotros. Y por lo tanto Isaías confiesa, ahora dice: yo no soy nada, estoy deshecho, estoy muerto, porque yo tengo labios inmundos, vivo en medio de un pueblo inmundo que cree que es santo. Y dice: mis ojos han visto al Rey en su santidad. Es una visión de la santidad de Dios lo que nos lleva a confesar nuestra pecaminosidad. Es decir, tenemos en primer lugar la condición, luego tenemos la visión y luego tenemos la confesión. Dicho sea de paso, todos los grandes hombres de Dios han tenido esta misma experiencia. ¿Se acuerdan en la pesca milagrosa cuando el Señor Jesucristo, esto es después de la resurrección, cuando Jesús viene a la playa
cuando Pedro nada y llega a la playa y se encuentra con Pedro, ¿qué dice Pedro? Se inclina Pedro y dice: apártate de mí, que soy ¿qué? Que soy hombre pecador. Ve el contraste entre la santidad de Jesús y su pecaminosidad. ¿Usted recuerda a Moisés cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente? ¿Qué hizo? Dice que cayó sobre el suelo, sobre su rostro, y adoró. Isaías, cuando ve a un Dios santo, ¿qué hace? Tiene la misma reacción. Juan el apóstol en Apocalipsis el capítulo 1, cuando ve a Jesús en el santuario y la santidad, y cae como ¿qué? Como muerto, dice en Apocalipsis el capítulo 1. Es decir, cuando captamos una visión de la santidad de Dios, vemos cuán pecaminosos somos nosotros en contraste con Dios, y nuestro mayor anhelo será confesar nuestro pecado. Fíjense cuán diferente era con los judíos de la época de Jesús, que estaban en la misma condición que la gente en los días de Isaías. La lucha constante de Jesús era contra una gente que estaba llena de pecado, pero se consideraba santa. Los judíos de la época de Jesús no se consideraban pecadores. ¿Usted recuerda la historia del fariseo y el publicano? Es una ilustración de la situación del pueblo en los días de Isaías. ¿Cómo ora el fariseo? Gracias te doy, Señor, que no soy como los demás hombres. Ayuno, guardo el sábado, no como carne de puerco. Estoy cumpliendo con todos los requisitos religiosos. Y dice, y especialmente, Señor, te agradezco que no soy como este miserable publicano, que es pecador. ¿Con quién se consideraba con quién se comparaba la santidad el fariseo? No con Dios, sino con quién? Con su semejante. Y yo le digo que cuando yo me comparo con los demás, yo no me veo muy mal. Cuando me comparo con Dios, ahí es que está el problema. El problema es que la gente en los días de Jesús no se comparaba con Dios, sino con los semejantes. ¿Recuerdan ustedes la historia de los obreros de la viña? A las 6 fueron unos obreros a trabajar, a las 9 otros, a las 12 otros, a las 3 otros, a las 5 de la tarde otro grupo. Y cuando llega el momento de pagar, el dueño de la viña les paga a todos por igual. Y los que trabajaron más dijeron, ¿y qué? Nosotros trabajamos más y por lo tanto nosotros merecemos más. La actitud de los judíos: nosotros cumplimos con todos los ritos religiosos, nosotros merecemos más recompensa. La higuera estéril. Oh, un árbol que tenía hojas era abundancia, que representa las ceremonias y los ritos, el templo y todas las ventajas, el pacto. Pero no tenía ¿qué? No tenía fruto. Es decir, ostentaba mucho, pero no tenía fruto. Había algo, un problema con su naturaleza. Y la parábola del hijo pródigo. A veces nos olvidamos que el protagonista más importante de esa historia no es el hijo menor, sino el mayor. A veces hablamos tanto de cómo Dios recibió al pródigo, cómo Dios amaba a ese hijo que se había ido, que nos olvidamos que había otro hijo en la historia, que es la razón por la cual Jesús contó la historia. El hijo mayor oye que hay música en la casa y hay una fiesta y eso, y le llama a un criado y le dice, oye, ¿qué está pasando en la casa? Y el siervo dice, ¿tú no has oído? Regresó tu hermano. ¿Cuál hermano? El que se fue con su parte de la herencia. Ese sinvergüenza volvió. ¿Y por qué hay fiesta? ¿Porque mi papá lo mandó a decapitar o qué? No, porque tu padre le puso el manto y le puso su anillo real y proclamó una fiesta. Pues está lleno de gozo porque regresó. Y el hijo mayor dice, si a alguien se le merece la fiesta, soy yo. Y entonces ni siquiera entra. Manda a llamar al padre, que salga el padre acá. Y entonces le dice, ¿y cómo es que tú le haces una fiesta a ese sinvergüenza? Si alguien se merece la fiesta, soy yo. ¿Ven el espíritu? El hijo mayor era cumplidor, pero vivía como un siervo y no como un hijo. Servía al padre como siervo, no como un hijo. Y entonces le dice, ni siquiera le dice padre, le dice, tú has hecho una fiesta para tu hijo. No le dice mi hermano, le dice tu hijo. Es decir, no quiere reconocerlo como hermano.
Ese hijo mayor representaba a los fariseos de la época de Jesús, que se consideraban cumplidores, servidores de Dios, cumplían con todas las ceremonias religiosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. En Mateo 23 Jesús lo ilustró. Jesús le dijo: ustedes limpian la parte de afuera del vaso y dejan sucio el vaso por dentro. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera el sepulcro lindo, hermoso, la piedra que marca el sepulcro, pero por dentro lleno de huesos podridos y carne podrida. Ese era el problema que existía en los días de Israel, y la razón por la cual se sentían autosuficientes, porque no habían captado una visión de Dios y por lo tanto no se sentían pecadores. Ahora escuchen bien. ¿Qué sucede como resultado de la confesión de Isaías? Versículo 6. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Interesante. ¿Cuál altar sería este? El altar de incienso, porque ha tomado un carbón encendido del altar de incienso. Ahora, ¿qué representaba el altar de incienso? Representaba la oración. Vayan conmigo a Lucas 1. Lucas, el capítulo 1. Y usted dice: pero pastor, ¿qué tiene esto que ver? Estamos hablando de misiones aquí. Espérense nomás. Sin esto, la misión nunca se va a cumplir, ni vamos a sentir el deseo de cumplir la misión. Note lo que dice Lucas 1 y el versículo 8 al 10. Está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, Zacarías entra para ofrecer ¿qué? Incienso. ¿Y qué estaba haciendo la gente afuera? Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Fíjense qué lindo este pasaje, es lindo porque nos da el símbolo y lo que representa el símbolo. El símbolo es el incienso, pero lo que representa el incienso son las oraciones del pueblo. Ahora, ¿qué acaba de hacer Isaías? Isaías acaba de elevar una oración a Dios. Ha visto la santidad de Dios, ha visto su corrupción, y dice: estoy deshecho. Vivo en medio de un pueblo con labios inmundos. Yo soy inmundo también. Mis ojos han visto al Rey. Yo soy un nada. Ha confesado audiblemente su pecado. ¿Y ahora qué hace Dios como resultado de su oración? Manda a tomar un carbón encendido de incienso del altar. ¿Y qué va a hacer con Isaías? Va a demostrarle que su oración ha sido aceptada. Y Dios ahora va a hacer algo espectacular. Dos cosas va a hacer con él. Note lo que sigue diciendo en el versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Y es que es quitada tu culpa. Vamos a leer la última frase en un momento. Es quitada tu culpa. Eso es lo que la Biblia llama justificación, perdón. Es decir, lo que significa eso es quitado tu pecado. Significa que ahora que Isaías ha confesado su pecado y ha confesado su maldad, dice que Dios le perdona el pecado, quita su culpa y lo mira como si nunca hubiera pecado. Qué extraordinario. Pero Dios hace más. No solamente dice aquí en el versículo 7, es quitada tu culpa, sino que dice que más. Limpio tu pecado. Es limpio
tu pecado. Es decir, Isaías no solamente recibe perdón, sino que recibe ¿qué? Pureza, justificación y santificación. Ustedes conocen ese texto, 1 de Juan 1 y el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿lo hizo Isaías, sí o no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer dos cosas: para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Para limpiarnos de toda maldad. Perdón y limpieza. El mundo cristiano hoy quiere perdón, pero no limpieza. Muchos adventistas hoy quieren perdón, pero no quieren limpieza. Es decir, quieren que Dios le perdone, pero quieren seguir viviendo igual como siempre. Pero la salvación de Dios es una salvación completa de la culpa del pecado y del poder del pecado. Le doy una ilustración bíblica para que podamos entender este asunto mejor. ¿Ustedes recuerdan el pecado horrendo que cometió David? En realidad fueron dos pecados terribles. Imagínense ustedes, lo primero que hace es comete adulterio con la esposa de un general que hubiera dado su vida por él. Allá peleando. La Biblia dice que David estaba en el palacio cuando debería estar peleando la guerra. Estaba ocioso, en otras palabras. Él estaba echándose fresco, mientras que Urías y otros estaban ya quemándose las pestañas, peleando en el frente militar. Es decir, Urías era un siervo leal de David. Y mientras Urías está por allá, David ve a la esposa, la codicia, la toma y la deja encinta. Terrible pecado de adulterio, traicionando a este hombre. Y luego, para hacer una larga historia corta, porque no es el fin contar toda la historia, él trama para lograr que Urías regrese para acostarse con su mujer. Pero Urías rehúsa. Él dice: ¿cómo puedo yo acostarme con mi mujer si todos los demás soldados están peleando allá la guerra de Jehová? Dice: yo no puedo hacer eso, ningún privilegio especial para mí. Entonces finalmente, cuando Urías rehúsa acostarse con su mujer, David dice: hay que matarlo. Y le da instrucciones a Joab de que lo mande por allá a donde esté seguro de que lo maten, para que David se pueda quedar con la esposa. Horrendos pecados. No solo adulterio, sino asesinato. Terrible. Y no voy a contar toda la historia. Finalmente Natán desenmascara la cosa. El mismo David, Natán fue bien sabio en la forma como lo hizo. Ustedes recuerdan que contó la historia del hombre que tenía tantas posesiones, ¿verdad? Y a otro hombre tenía nada más una corderita. Y el que tenía todo, le quitó la corderita al otro. Y entonces dice Natán: David, ¿qué tú crees que debe suceder con la persona que hizo eso? ¡Ja! David estaba indignado, me imagino con la cara roja. ¡Que muera! Y Natán dice: tú eres ese hombre. De repente se despertó la conciencia de David y vio su pecaminosidad. Y como resultado escribió el Salmo 51. Vamos un momentico al Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo penitencial de David, su salmo de arrepentimiento. Y quiero que noten que David pidió dos cosas. Dos cosas. Dice allí, en el Salmo 51, 1 y 2: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué está diciendo? ¿Borra qué? Las rebeliones que él ha cometido, le dice: quítalas, bórralas. Pero pide más. Noten el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos un poco más adelante a los versículos 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pero eso no es lo único que pide.
No solamente dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, sino que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está pidiendo David? Perdón y pureza. Justificación y santificación. Yo pregunto, ¿Isaías recibió ambas cosas? Según dice allí, sí. Porque dice que trajeron el carbón de incienso representando que su oración había sido aceptada, tocó sus labios, su culpa fue quitada y fue limpio ¿de qué? Fue limpio de su pecado. Ahora fíjense la secuencia que hemos llevado aquí. El pueblo se siente autosuficiente y posiblemente el mismo Isaías no veía la seriedad de la situación. Pero luego a Isaías se le da la visión de la santidad de Dios. Lo primero que capta es la visión de la santidad de Dios. Cuando pasa eso, él ve su propia pecaminosidad en contraste con la santidad de Dios. Y por lo tanto confiesa su pecado. Y cuando confiesa su pecado, Dios en su misericordia lo perdona y lo limpia. Pero ahora Dios quiere que todo Israel sepa o tenga la misma experiencia que tuvo Isaías. Porque ¿de qué vale que Isaías nada más tenga esta experiencia de captar la visión y como resultado arrepentirse, confesar el pecado, recibir perdón y recibir limpieza? ¿De qué vale que solamente el profeta Isaías tenga esa experiencia? Dios quería que todo el pueblo de Israel captara la visión, se sintiera su pecado, confesara su pecado, recibiera perdón y recibiera pureza. Es decir, Dios necesitaba a alguien que le hablara a Israel para que ellos tuvieran la misma experiencia. Ahora noten Isaías 6 y el versículo 8. Aquí llegamos a la parte que tiene que ver con misiones. Toda la parte anterior es vital. Es decir, si usted no tiene la experiencia, usted no va a proclamar la experiencia. Si no conoce a Jesús, no puede proclamar a Jesús. ¿Cómo puede proclamar lo que no conoce? Noten el versículo 8. Tremendo esto. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? O sea, ¿a quién voy a enviar ahora a Israel? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjese el plural, qué interesante. Hay más que uno. Está hablando en realidad de la Trinidad. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Había muchos serafines que podían ir? Sí. Los serafines podrían haber ido. Pero ¿qué dice Isaías? El que ha sido perdonado y limpiado. Dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíalo a él. No, dice: heme aquí, envíame a mí. Dice: ¿quién mejor que yo? ¿Por qué Isaías podía contar la historia? Porque la había tenido. Solo el que ha tenido la experiencia puede contar la experiencia. Ahora volvamos al Salmo 51 para que vean algo muy interesante. El Salmo penitencial de David, el Salmo 51. Lo que más necesitamos no son más misioneros, lo que necesitamos son más misioneros consagrados al Señor. Es decir, si no conoce a Dios, no vaya como misionero. Si no conoce lo que es el perdón y la pureza y no ve su condición, ni pierde el tiempo yendo como misionero. Porque no podemos compartir una experiencia que nosotros no hemos tenido. Es imposible. Sería pura teoría. Fíjense lo que dice el Salmo 51, David, un poquito más adelante. En el versículo 15. Ya ha recibido el perdón y la pureza y dice: Señor, abre mis labios
y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué impulso siente David como resultado de su experiencia? Dice, ahora abre mis labios y publicaré ¿qué? Tu alabanza. Y luego dice, porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Fíjese, la misma idea de Isaías, el capítulo 1. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es decir, David dice, ahora como resultado de mi experiencia, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. El gran Dios que tú eres, lo que tú has hecho con mi propia experiencia. Me hace pensar de algunas historias que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Ustedes conocen la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? La hemos repasado múltiples veces. Jesús se encuentra con esta mujer samaritana y le dice, tú has tenido cinco hombres en tu vida y aquel con quien vives no es tu marido tampoco. Y esta mujer queda impactada, dice, yo deseo profeta. Fíjese que ella primero ve a Jesús como un hombre, luego lo ve como profeta y finalmente termina viéndolo como el Mesías. Hay un proceso, un crecimiento. Entonces Jesús le dice, mira, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua, porque el agua que tú tomas de esta fuente de Jacob, dice, eso tú tomas y te vuelves a hacer. Pero si yo te diera el agua que yo tengo para dar, no volverías a tener sed jamás, sino que tendrías vida eterna. Y la mujer dice, yo quiero esa agua. Y el Señor Jesucristo trae salvación a la vida de esa mujer. No la condenó, la redimió, la salvó. Y entonces la mujer se fue a Sicar, al pueblo de donde ella era. Y mientras tanto llegaron los discípulos a quienes Jesús había mandado a buscar algo de comer. Y entonces llegan y le dicen a Jesús, oye Jesús, aquí traemos comida que nos mandaste a traer. Y Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y cumplir la obra que Él me ha dado. Y los discípulos torpes como siempre, después de la resurrección de Jesús y el día del Pentecostés ya se les abrió el entendimiento, pero dijeron, debe ser entonces que alguien ya le trajo comida. Y entonces el Señor Jesucristo dio unas palabras muy significativas. Le dijo a los discípulos, miren, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. Dicen, miren los campos, están blancos, listos para la cosecha. Y saben que la hermana Guay, en el deseado de todas las gentes, dice que Jesús no estaba apuntando a ningún sembrado de trigo, ni de cebada, ni nada. El Señor Jesucristo estaba apuntando hacia esa mujer samaritana que venía con todo su pueblo para oír las palabras de Jesús. Es decir, esa mujer que había experimentado la salvación del Señor personalmente, había regresado a su pueblo y le había dicho, vengan para que oigan al hombre que me contó toda mi vida. Y se trajo todo el pueblo y como resultado hubo gran fruto en Samaria, como resultado del testimonio de esta mujer trayendo gente para escuchar a Jesús. Permítame leerles una cita de la hermana White donde ella comenta sobre esta experiencia. Ella dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Es decir, que si nosotros no somos misioneros, nosotros no hemos nacido en el reino de Dios. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe el agua viva llega a ser una fuente de vida. Vamos a Juan, antes de terminar de leer esta cita, eso es Servicio Cristiano, página 14. También se encuentra en el deseado de todas las gentes en el capítulo sobre la mujer samaritana. Lo único es que yo lo estoy leyendo del libro Servicio Cristiano. Lo interesante es
Pero déjenme terminar de leer la cita y entonces vamos a leer Juan el capítulo 7. Dice aquí, el que bebe el agua viva llega a ser fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. Comentando sobre esta mujer, nació en el reino de Dios como misionera. En otra cita, la hermana White dice, todo el que está relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Si hay alguien que no tiene luz para dar, es porque no tiene relación con la fuente de la luz. Es decir, que si nosotros no tenemos luz para dar, es porque nosotros no hemos recibido la luz. Es como, por ejemplo, la relación entre el sol y la luna. Yo pregunto, ¿el sol tiene luz propia? Sí. El sol tiene luz propia. El sol no recibe su luz de ninguna parte. Se está consumiendo, tiene luz propia. ¿Verdad? ¿La luna tiene luz propia? No. La luna refleja la luz del sol a la tierra. ¿Verdad que sí? Ahora, yo quiero que nos imaginemos que la luz del sol es Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero lo interesante es que Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Jesús puede ser la luz del mundo y nosotros también podemos ser la luz del mundo? Sencillamente porque Jesús es el sol del mundo, nosotros somos la luna. Cuando nosotros recibimos la luz, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Impartimos la luz. La luna recibe para dar, así nosotros debemos recibir para dar. Si nosotros no sentimos ese deseo intenso de testificar y de servir como misioneros en la causa de Dios, es porque probablemente no hemos tenido la experiencia. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tener esa experiencia con el Señor. Ahora vamos a Juan 7 para que ustedes vean este concepto de recibir para dar. Yo pregunto, ¿Isaías recibió? Que sí recibió. Recibió perdón y pureza. Noten Juan 7 y el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, esta es la fiesta de tabernáculos, el octavo día de la fiesta de tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es la fuente del agua? Jesús. Pero ahora fíjense algo muy interesante. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora noten el versículo 38. El que cree en mí, que significa beber, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿quién está impartiendo el agua? Nosotros. Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, cuando bebemos el agua, llegamos a ser fuentes ¿de qué? Llegamos a ser fuentes de agua. Cuando recibimos la luz, impartimos la luz. Por eso Jesús dijo que nadie esconde la luz bajo un almud, sino que la pone en un lugar a donde se puede ver. Y luego Jesús dice, así brille vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en el cielo. Ve, cuando testificamos no es, ve, yo gané 100 almas. Y a veces suele pasar así, ¿verdad que sí? Ah, este es el centurión. Este bautizó 500. Y lo que hacemos es darle gloria al instrumento humano. Pero ahí dice, en Mateo 5, 14 al 16, para que glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Quiero dar una última ilustración de la Biblia que demuestra que cuando nosotros hemos recibido la salvación, será nuestro deleite
testificar, porque tendremos una historia que contar. ¿Cómo podemos contar en cuanto al poder redentor de Jesús si nosotros no hemos tenido esa experiencia? No podemos presentarlo con convicción si nosotros no hemos tenido esa experiencia. ¿Ustedes recuerdan la historia de los dos gadarenos? Qué tremenda historia. La Biblia dice que vivían entre las piedras, se cortaban el cuerpo, soltaban alaridos como unos bestias salvajes, babeando, cadenas colgándole de las manos y de los pies. Ningún ser humano los podía sujetar, tenían fuerza sobrenatural. Y Jesús y los discípulos recién habían cruzado el mar de Galilea. Jesús había calmado la tormenta y los discípulos estaban, ay, cuando estamos con Jesús no hay sino paz y serenidad, estamos seguros. Pero cuando llegaron al otro lado del lago y vieron a los dos endemoniados, sálvese quien pueda, y se volaron de ahí. Pero Jesús quedó parado. Y todos conocemos la historia de cómo estos endemoniados llegaron hasta donde estaba Jesús, no pudieron acercarse más a él, y se empezó una conversación. ¿Cómo se llaman ustedes? Legión, porque somos muchos. Una legión de soldados romanos constaba entre 2.000 y 5.000 soldados. Ahora podemos saber por qué había 2.000 puercos, uno para cada demonio. Y entonces el Señor y los demonios le pidieron a Jesús que no los echara de esa región. No nos eche de esta región, dijeron. ¿A dónde quieren ir entonces? A los puercos allá. Oye, qué petición tan extraña, ¿verdad? Oye, si yo fuera un demonio, yo podría pensar, mándame al palacio de Herodes, o un lugar mucho más cómodo, pero a un puerco. Pero es que los demonios tenían un propósito en eso, porque se poseyeron de los puercos y los puercos se despeñaron y los dueños tuvieron una gran pérdida económica. Y como resultado de su pérdida económica, ahora vinieron a eso y le dijeron, no te queremos en esta región. Por eso dijeron, no nos saques de esta región. Y por lo tanto, le dijeron a Jesús, los que estaban ahí, vete, no te queremos aquí porque representa una pérdida económica. ¿Quién sabe cuántos cerdos más se van a despeñar y vamos a perder todos estos cerdos, todo este bienes económicos? Y Jesús se tuvo que ir a la región, pero lo interesante es que antes de irse a la región, la Biblia dice que llegaron estos dos endemoniados y estaban a los pies de Jesús, vestidos en su sano juicio. Y le rogaron a Jesús, le dijeron, Señor Jesús, queremos ir contigo. Gracias por limpiarnos de estos espíritus inmundos. Gracias no solamente por perdonarnos todo lo que hemos hecho, sino limpiar nuestra vida. Queremos ir contigo para seguir escuchando tus palabras. ¿Y qué les dijo Jesús? No. Regresen a los suyos y cuenten las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Cuenten su historia. ¿Podían ellos contar la historia sin haber pasado por la historia? No, cuenten la historia. Y Jesús se tuvo que ir de esa región. Pero escuchen bien, la hermana White dice que varios meses después, cuando Jesús volvió a esa región, había centenares de creyentes en Jesús, como resultado del testimonio de los dos endemoniados. ¿Están viendo el principio? No podemos entender Isaías 6:8 sin entender lo que viene antes. No podemos contar una historia que nosotros no hemos vivido. La podemos contar teóricamente, pero no la podemos contar como nuestra propia experiencia. Ahora, el último punto es la dificultad de la tarea que iba a tener Isaías. Noten lo que dice Isaías 6 rápidamente, porque tenemos solamente unos 5 minutos más. Isaías, el capítulo 6. Él acepta la comisión del Señor y el Señor dice, está bien, te voy a mandar, pero va a ser difícil la cosa. Y dijo, anda y di a este pueblo. ¿A quién es enviado como misionero? Al mismo pueblo, ¿verdad? Ahora Dios quiere,
ve y comparte la experiencia tuya con ellos para que ellos también puedan tener la misma experiencia. Di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Es decir, la mayoría de la gente, ¿qué va a hacer? Va a oír y rechazar, va a ver y va a rechazar. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Oye, eso parece bien deprimente. Dice, ve, y lo que va a hacer es endurecer al pueblo. Pero quiero que noten que no todos iban a reaccionar así. Iba a haber un remanente. Dice en el versículo 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo yo que proclamar este mensaje? Que lo que la gente va a reaccionar en contra, y va a hablar en contra, y va a cerrar sus oídos, y va a cerrar sus ojos. Y él respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Que sería equivalente a cuando Cristo venga, ¿verdad que sí? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y luego habla de un remanente. Dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, iba a ser cortado el árbol representando al pueblo de Israel, pero iba a quedar un ¿qué? Iba a quedar un remanente fiel. Es decir, su obra iba a producir ¿qué? Fruto. ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas? Es que nosotros queremos resultados grandes y rápidos. Hay que bautizar 100 y hay que hacerlo este año. Hay que bautizar 500 y hay que hacerlo ahora. Digamos, es difícil describirlo. Es como una gelatina, pero así es pegajosa, como goma. Y eso, ellos creen que eso es lo más delicioso, lo más predilecto del mundo. Por cierto, es muy alimenticio. Es de un árbol. Y a mí me dieron a comer eso, y eso me parece lo más horrible que yo he probado en toda mi vida. Les soy sincero, no tiene un sabor así como amargo, y uno lo mastica, es pegajoso, así como estar uno comiendo goma, ¿verdad? Pero cuando a mí me lo sirvieron, la Biblia no prohíbe comer poi. Así que para yo no ofender, yo me comí el poi. No pedí más, ¿no? Pero me lo comí. Pues parte de la cultura. Yo les mencionaba la papaya. Oiga, a nosotros nos parecía lo más horrible del mundo comer papaya. Pero con el transcurso del tiempo, comiéndolo y comiéndolo, nos acostumbramos. Una cosa que nos pareció impactante fue cuando fuimos por primera vez al Mercado Libre allá en Cartagena, y vimos los plátanos maduros. Digo, ¡wow! ¡Qué bananos tan grandes tienen aquí en Colombia! Y cuando tratamos de pelar los plátanos, como que no pelaban, pero finalmente los pelamos y masticamos uno y mordimos uno. ¡Qué banano tan terrible! Después nos dijeron que, claro, eran plátanos, que había que cocinarlo, que eso no se comía crudo. Pero el punto es que uno se va adaptando. Uno se va adaptando a la cultura, siempre y cuando no contradiga principios bíblicos. Sí. Pero en cuanto a lo que la hermana Maya habla, que expongamos, ella habla que el aceptar la... Yo no conocía esa palabra, y yo digo... le digo a Lorenzo, oye, ubre, ¿qué es eso? Dice, ubre es la teta de la vaca. Y le digo, ¿cómo va a ser? Digo. Y enseguida, ¿cómo voy a ahora yo hacer con todos estos trozos de ubre que tenía ahí en el plato? Y afortunadamente, debajo de la mesa había un perro. Y entonces cuando la hermana se iba a la cocina,
Tenga el perro se echó el banquete del siglo. Y entonces cuando la hermana vio que terminé todo tan rápido, dice, ¡ay! ¿Le gustó? Déjeme servirle más. No, hermana, con eso basta. Así que hay ciertas circunstancias a donde uno tiene que ser práctico, ¿verdad? Y no es, ustedes están entendiendo que no les estoy dando licencia para comer carne, ¿verdad? Ese no es el ideal de Dios. Bien, vamos a orar porque ya deberíamos haber terminado ese tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que hemos podido pasar juntos. Padre, queremos ser misioneros genuinos y verdaderos tuyos. Queremos, Señor, identificarnos con aquellas personas con quienes trabajamos y al mismo tiempo no violar los principios de tu palabra. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos ser esa clase de misionero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios la bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí en esta mañana para hablar un poquito sobre la misión de tu iglesia y cómo podemos nosotros desempeñar con éxito esa misión. Amén. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu nos inspire a servir en tu causa. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo. En ese caso, si es verdad que la persona se va a ofender y no se está haciendo la que se va a ofender, porque me da la impresión de que ella dijo, no, si tú no te lo comes me vas a ofender. Y ahí se ve que está manipulando, ¿verdad? El asunto. Pero si yo estoy, digamos, en un lugar por allá en el monte y preparan alguna carne limpia, yo me la como. Esa no es mi costumbre, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, las personas, el bienestar de las personas tiene uno que tomar en cuenta primero, ¿verdad? Si se va a cerrar una puerta como resultado de yo no comer lo que me ponen al frente, al menos que sea una carne inmunda, pues me lo como y con el transcurso del tiempo le explico algo mejor para que no se ofenda. Esa sería mi costumbre. Yo no estoy dictando que tendría que ser así para todos los que están aquí. Yo recuerdo una experiencia una vez cuando estaba colportando en Tuluá, porque colporté también en el Valle. Me quedé en la casa de un pastor cuyo nombre no voy a mencionar, pero ellos cocinaban nuestros almuerzos y cocinaban carne y pues yo comía carne porque no había más nada que comer, eso es lo que la hermana cocinaba. Y un día nos pusieron como unos trocitos así de carne en el plato y mordí uno y mastique y no se acababa, era como comer chicle. Y mastique, y oiga, y entonces yo le digo a Lorenzo Cavalcante, que era mi compañero de comportaje, le digo, oye Lorenzo, ¿qué será esto? Él dice, yo no sé qué es eso. Allá va a preguntar a la hermana. Me dice, y le dice, hermana tal y tal, ¿qué es esto? Y la hermana dice, ubre. Y yo no sabía. Forma pro salud en cuanto a que el ser humano debe comenzar a hacer un cambio progresivo en su alimentación y dejar el consumo de toda clase de animal, no solo de cerdo, sino pollo, pescado y todos sus derivados. Pero también habla en ciertas partes que hay regiones donde solo se consume ese tipo de alimentos. Es correcto. Ahora, cuando tú entiendes que el dejar esos alimentos es lo que te va a permitir tener un carácter semejante, entonces es allí cuando yo creo que la parte de los alimentos es bien, además cuando uno va a otra parte y por si no fuera uno comería lo que sí, pero cuando a ti te sirven con amor cosas y entonces llegar a una parte donde solo comen carne, entonces uno se encuentra entre la disyuntiva de por ejemplo, y la hermana White, Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios práctico. En lugares, ella dice, en lugares donde solamente se consigue carne, por ejemplo, donde viven los esquimales. Mire, yo estaba en Alaska. En Alaska, el tiempo de siembra es milimétrico.
Es decir, el tiempo de siembra dura mes y medio y cosecha. En el invierno, en Alaska, está oscuro 21 horas al día. Y en el verano hay luz 21 horas al día. Pero el verano, cuando se puede sembrar, dura mes y medio. Allá no se consigue frutas y vegetales, no hay. Entonces los esquimales, ¿qué tienen que comer? Tienen que comer pescado y tienen que comer carne. Por razones de circunstancias. Dios toma en cuenta las circunstancias. Pero en Colombia no es necesario comer carne. Porque aquí yo estuve en el mercado, en el Éxito ayer. ¡Qué cantidad de frutas y vegetales! Colombia es un país superdotado. Así que puede ser que en ciertas regiones de Colombia, por allá en el monte o algo, sea necesario comer carne. Aunque no es lo ideal, pero Dios toma en cuenta las circunstancias. No debemos, sin embargo, usar eso como excusa, ¿verdad? Porque alguna gente lo usa como excusa. Así que Dios es un Dios práctico. Dios toma en cuenta las circunstancias. Si estamos en un lugar donde hay que comer carne, pues ¿qué se va a hacer? Por ejemplo, cuando yo colporté en Venezuela, 2 meses y medio en el Tigre, a donde en un restaurante uno no conseguía nada vegetal. Lo único que uno conseguía vegetariano era arroz blanco y huevo frito. Entonces, ¿qué come uno? Pues durante la vacación me tocó comer carne, no había otra, porque no había más nada que comer. Pero ese no es mi hábito ni es mi costumbre. Así que se aplica igual el asunto. Ahora, yo no comería carne de cerdo en ninguna parte, porque ya es una violación de un principio bíblico. Pero otras carnes donde es absolutamente necesario, pues ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? Sí. Tal vez usted tiene algún consejo que nos pueda dar. Por ejemplo, yo también soy vegetariano y en Ecuador me pasó que pues una hermana me ofreció comer, pues me ofreció algo, era habas y mellocos, o sea, en ese momento estuvo bien, pero entonces yo no quería, porque pues yo dije, no, yo no quería comer entre comidas. Ella me dijo, usted no me puede rechazar, porque donde yo soy, si usted me rechaza, eso es como si usted dijera que yo soy una desgraciada, o sea, me echó a un lado, así me dijo tal cual. O sea, entonces yo me puse a pensar, donde ella me invitara a la casa de donde ella es y alguien me ofreciera, no, vaya, tome ese platico, y si yo no me lo como, o sea, va a ser una ofensa para esa persona. Entonces, de pronto algún consejo que se tenga para uno, ¿qué hacer en una situación como esa?